Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, motivados y positivos, porque este es el camino para que podamos dejar huella en el universo. Si os acordáis, en el vídeo anterior hablamos de cómo Aladín tuvo que entrar en la Cueva de las Maravillas para recuperar la lámpara de Jafar. En este nuevo vídeo hablaré de la importancia de las cuevas desde los arbores del tiempo para la regeneración física y espiritual del ser humano. De cómo el ser humano buscaba las cuevas, eran el origen para la meditación. Buscaban ese lugar oscuro e interior que protegía de las inclemencias exteriores, para tener, como decían nuestros antepasados, esa comunicación directa con los dioses, o lo que nosotros ahora llamaríamos con el universo o la mente universal. Como ya sabéis, en cuevas de todo nuestro planeta se han hecho descubrimientos arqueológicos. Un documento que va ligado a las cuevas es la tabla Esmeralda, que fue atribuido al mítico Hermes Trismegisto, que era un profeta pagano que vivió en Egipto. La tabla Esmeralda es un texto breve que se compone de 12 tablillas de color verde, de ahí que se llame tabla Esmeralda. Además de que es un material muy resistente a todos los elementos. La tabla Esmeralda y su autor están envueltos en muchas leyendas, porque a ciencia cierta no se sabe quién era Hermes Trismegisto, ya que primordialmente solo se le nombra en la literatura ocultista como creador de la alquimia. Y se decía que desarrolló un sistema de creencias metafísicas que es conocido como hermetismo. Debido a la carencia de evidencia sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo ficticiamente, porque Clemente de Alejandría comentó que su legado escrito era de más de 42 libros, pero que desgraciadamente quedarían destruidos en el gran incendio que hubo en la biblioteca de Alejandría. Entonces, hasta el término Trismegisto parece escogido, ya que significa 3 veces grande, porque posee el don de la triple sabiduría, la física, la mental y la espiritual. Las leyendas sobre dónde se encontró la tabla no se quedan atrás, porque existen 3 leyendas diferentes donde se encontró, en 3 cuevas diferentes. La primera leyenda es que Alejandro Magno encontró la tumba de Hermes y con ella encontró las tablillas. La segunda es que Noé, antes del diluvio, escondió las tablillas en una cueva y más tarde la encontró Sara, la esposa de Abraham, y la recuperó. Y la tercera leyenda es que fue Apolonio de Tiana, que era un filósofo griego, quien encontró las tablillas en una cueva bajo tierra. Como veis, todos estaban muertos en mucho misterio. El caso que en ciencia cierta no se sabe dónde se encontró la tabla Esmeralda. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que pone en las 12 tablillas de la tabla Esmeralda, porque va mucho a relación con lo que se dice en el Nuevo Pensamiento. Y dice así: usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo. Luego desciende nuevamente a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de tu vida de una vez. No es la primera vez que el ser humano utiliza las cuevas para preservar documentos que después se convierten en grandes hallazgos arqueológicos para nosotros, para la humanidad, como ocurrió, por ejemplo, con los manuscritos del Mar Muerto, de cuando por casualidad 2 niños, pastores, iban tirando piedras a las cuevas. Y en una de esas tiradas de piedra, pues rompieron una tinaja. Y al final se encontró en esa cueva, se encontraron 7 tinajas que contenían 7 manuscritos diferentes. A lo largo de los años se ha tenido que ir rescatando de diferentes cuevas, en total unas 11 cuevas, un total de 972 manuscritos,
escritos en hebreo, arameo y en griego, que datan del año 250 a.C. Se presupone que los judíos escondieron esos manuscritos en esas cuevas para protegerlos de la invasión romana. Hay manuscritos muy interesantes, como puede ser el caso de textos bíblicos, apócrifos, como el libro de Enoc, que es uno de los más conocidos, y del que hablaremos en alguna ocasión, porque es muy interesante la historia que te cuenta en el libro de Enoc. También os diré que en el año 2010 Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel lanzaron un proyecto digital de los manuscritos que nos permite tenerlos disponibles por internet y además con traducciones de los textos en varios idiomas. Una historia interesante es la del líder religioso estadounidense Joseph Smith, quien es el fundador del movimiento de los santos de los últimos días, o también llamado mormonismo. Smith fue considerado uno de los personajes más carismáticos e influyentes de los Estados Unidos en el siglo XIX. En 1820, con apenas 18 años, Smith trabajaba en una mina. Y según cuenta la historia, él en un descanso del trabajo, pues se quedó dormido. Y declaró que había tenido una revelación celestial, se le había aparecido Dios. Poco después, mientras oraba, relató que un ángel llamado Moroni se le había aparecido y le había indicado que fuera a una cueva en el cerro de Cumorá, cerca de Palmira, que allí encontraría escondidas unas planchas de oro con inscripciones escritas en una lengua que se presupone que era egipcia. Y así fue, él decía que había ido a la cueva y efectivamente se había encontrado con aquellas planchas de oro. En esas planchas se describía como que Jesús de Nazaret había visitado América a los antepasados de los indígenas. Joseph Smith contaba que el ángel Moroni le había pedido que tradujera esas planchas de oro al inglés, puesto que estaban en lengua egipcia, y que sería el restaurador de la iglesia cristiana. En 1830, Joseph Smith publicó la traducción de aquellas planchas de oro que encontró en aquella cueva, y llamándolo el libro de Mormón, porque, según él, le había dicho el ángel Moroni que esas planchas de oro eran escritos de su padre, que se llamaba Mormón. Por eso él le llama el libro de Mormón. Y fundó la congregación religiosa denominada los mormones, o el mormonismo, en origen como sería la Iglesia de Cristo. Es decir, para los mormones, Joseph Smith fue considerado un profeta escogido por Dios para restaurar la Iglesia primitiva de Jesucristo. Otra historia interesante es la del aristócrata japonés llamado Kukai, que se dice de él que se perdió en el monte Koya, en Osaka, Japón. Y dice las leyendas que cuando tuvo que pasar noche en aquella cueva en la que se había quedado perdido, pero cuando sale de aquella cueva, sale convertido en Kobo Daishi, que significa en japonés el gran maestro budista. Salió con una creatividad que le permitió desarrollar un trabajo conocido como Chikizango, que significa el principio de las tres enseñanzas, que es la física, la mental y la espiritual. Kukai, o Kobo Daishi, se marchó a China a estudiar el budismo esotérico, haciéndose discípulo de uno de los grandes maestros del budismo en China. Cuando regresó a Japón, 2 años después, pues fundó una secta de budismo japonés que se llamaba Shingon. Comenzó construcciones de templos. Fue conocido por ser un gran poeta y un maestro de caligrafía, participando en el diccionario más antiguo que existe aún en Japón.
También creó una ruta de peregrinación que consistía en visitar 88 templos que mandó a construir en el bosque del Monte Colla, donde se había perdido. Dicen que es un monte muy bonito, que hay cedro centenario. Y ahora mismo, en la actualidad, el Monte Colla cuenta no con 88 que dejó Kukai, sino cuenta con más de 120 templos construidos, en el que tiene alojamiento para hacer retiros espirituales, todo aquel que quiera ir, donde te dan comida, la comida tradicional budista, que es la comida vegetariana. También cuenta con una universidad de estudios religiosos y cuenta con un cementerio que es el más grande que hay en Japón, que tiene más de 200.000 tumbas. Es impresionante, entre las que hay muchos políticos y personalidades de allí de Japón, porque todos quieren descansar alrededor de Kobodaishi o el monje Kukai, como queráis llamarlo. Dice la leyenda que el monje Kukai no llegó a morir nunca, sino que alcanzó el nirvana y sigue en silencio meditando eternamente en el Monte Koya. En 2004, la UNESCO declaró el lugar como Patrimonio de la Humanidad y como parte de los sitios sagrados y rutas de peregrinación. Así que si podéis, pues ya sabéis, nos lo dejamos apuntado en nuestra pizarrita de viaje, nuestro vision board, como Japón y el Monte Koya para visitar este lugar sagrado. Otra vida interesante es la de Leonardo da Vinci, que también nació en el seno de una familia aristócrata, aunque él era hijo ilegítimo, pero vamos, que se crió con las comodidades del castillo de su padre en Vinci. ¿Qué se puede decir de Leonardo que no se haya dicho ya? Quien no conoce a Leonardo da Vinci, que está considerado como un genio universal, uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Se cuenta que su nacimiento ya estuvo marcado por algo muy extraño, que es como una ventana estaba abierta y apareció un milano en su habitación. Un milano es un ave de allí de Italia, y que hizo un vuelo por encima de su cuna y le tocó con las plumas, le tocó la cara. No sé si eso puede ser verídico o no, pero eso es lo que se cuenta, ¿no? Leonardo da Vinci, antes que nada, fue pintor, y su talento con la pintura la demostró siendo muy niño. Pues su primera pintura fue una representación de un dragón escupiendo fuego, y no la hizo ni para vender, ni para exponerla, sino que se la hizo a su padre. Pero se ve que la hizo también realizada estaba la pintura, que su padre al final terminó vendiéndola, y por lo visto terminó comprándosela el propio duque de Milán, y por muy buen precio. Ahora, en el año, aquí es donde viene la parte interesante de Leonardo da Vinci, que es en el año 1476, con 24 años, Leonardo da Vinci es acusado de sodomía. Se le acusó de ser homosexual, algo que ahora nos parecería una estupidez y una ridiculez en los tiempos que corremos, ¿no? Que estamos en el siglo XXI, pero en aquel momento era un delito, era algo ilegal. Y se cuenta que aunque fue absuelto de aquellos cargos, aquello afectó mucho a Leonardo da Vinci y desapareció durante 2 años. Hizo un retiro. Se quitó de la vida pública, se alejó de su familia, hizo como una especie de retiro espiritual. Y que se ve que aquel retiro espiritual que hizo en esos años, dicen que tuvo una revelación de la que salió de aquella revelación, de aquel retiro espiritual, con un derroche de creatividad, desarrollando ideas muy adelantadas a su tiempo como ingeniero y como inventor, que ya sabemos. Como ejemplo, pues puedo decir que Leonardo diseñó helicópteros, hizo diseños de automóviles, hizo diseños de carros de combate, y no es el único, porque a lo largo de la historia han ocurrido ciertos descubrimientos
que llaman la atención por la curiosa y peculiar forma en la que ocurrieron. Pero os puedo decir que si hay un hilo en común, es que siempre son en personas que llegan a tener esas revelaciones o bien en sueños o bien en procesos de meditación. Es decir, que estas personas entienden que es muy importante ese retiro espiritual para ese desarrollo de creatividad que después hace que sean grandes personas para toda la humanidad. Isaac Newton, el físico y matemático inglés, también vivió un periodo de confinamiento de 2 años, entre 1665 y 1667, porque la peste bubónica asolaba Gran Bretaña en aquella época y la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar sus puertas. Durante esos 2 años en el que él tuvo que volver a la granja familiar, pues vivió un momento que para él fue un periodo de muchísimos descubrimientos, entre los cuales pues el más conocido para nosotros, que fue la ley de gravitación universal o la ley de gravedad. Otras personalidades que también hicieron grandes descubrimientos de forma peculiar pudo ser, por ejemplo, Albert Einstein, que contaba que descubrió la teoría de la relatividad, se le apareció en un sueño. También está el caso de Auguste Goulet, que era un químico alemán, que descubrió la forma de anillo de la molécula de benceno por un sueño. Auguste Goulet soñó con una serpiente que se devoraba su propia cola, que para nosotros eso sería impresionante, ¿no? Sería un horror soñar con una serpiente que se está devorando su propia cola. Pero Auguste Goulet lo que le dio fue la idea de que la molécula de benceno tenía forma de anillo, era circular, porque ya había descubierto la molécula de carbono, que era lineal, pero no encontraba que la molécula de benceno no era lineal. Entonces la serpiente que se muere de su propia cola fue lo que le dio la idea de que la molécula de benceno sería en forma de anillo. Curioso, ¿verdad? Escritores de la talla de Hans Christian Andersen o Ernest Hemingway decían también que si en algún momento se habían ido a dormir y no habían terminado algún relato, algún escrito, pues que estos le vendrían mediante el sueño. Y así seguramente me dejaré un montón de personalidades y de personajes interesantes en la historia de la humanidad que les ha venido esta revelación, esta creatividad, o bien en meditación, o bien en sueño. Con esto lo que os quiero decir que nosotros también podemos poseer el don de la triple sabiduría, de la que antes hablábamos, que es la física, la mental y la espiritual, que esos son los 3 pilares esenciales si queremos tener una vida plena, y eso es tan fácil como crearnos unos hábitos. Y tenemos también que crear ese hábito de parar. Porque de cuidar nuestro cuerpo todos sabemos hacerlo. Es tan fácil como comer bien, comer saludable, dormir 7 u 8 horas al día, hacer ejercicio. Así que con el hábito del cuerpo vamos genial, está claro. Pero luego también tenemos que tener un diálogo interior que sea bueno y que sea sano y que sea saludable. Porque si nuestro diálogo interior es nefasto, pues en verdad no somos tan sanos como nos creemos. Aunque comamos saludable y aunque tengamos esos buenos hábitos a la hora de irnos a dormir, tenemos que crear el hábito de autoconocernos. Y el autoconocimiento es clave. Porque si no sabes quién eres, ni qué es lo que en verdad quieres, pues ya me dirás tú qué vida vas a llevar. Es imposible llevar una vida sana. Y para eso también debemos parar. Parar es fenomenal. Debemos de encontrar tiempo para reflexionar sobre si la vida que llevamos en verdad nos gusta
si estamos satisfechos de lo que queremos conseguir, de lo que hemos conseguido, analizar qué tenemos, qué clase de vida nos gustaría tener, saber qué vida queremos al final alcanzar, ¿no? Nunca os han dicho, venga, levanta del sofá, que hay que levantar para. A mí me lo han dicho constantemente. Pues esta es la idea que tenemos de que constantemente hay que estar haciendo algo. Constantemente, continuamente, tenemos que estar haciendo algo. O no has conocido ninguna persona que te diga, ay, no tengo tiempo, soy muy ocupada, no tengo tiempo para nada. Mi yo anterior me hubiera dicho, qué persona más importante, siempre tiene algo que hacer. Mi yo de ahora digo, qué pereza con esta criatura, Dios mío, qué pereza, qué innecesario todo. Pero es porque existe esa creencia de que parar no es bueno. Pero es totalmente al contrario. Es necesario para relajar nuestra mente, para que te vengan las ideas, para despertar la creatividad, para permitirte coger las riendas de tu vida, ver lo que has hecho y cómo te gustaría que fuera el resto de los años de vida que te quedan. Tenemos que parar. Y la meditación es una de las formas más sencillas y más útiles. La meditación es una de las formas más sencillas y al alcance de todos los bolsillos para combatir el estrés y liberarnos de toda preocupación en nuestra vida. No necesitamos ningún entrenamiento, solo necesitamos unos minutos diarios y la actitud adecuada para ello. Si quieres alcanzar un estado de relajación y bienestar en tu vida, dedícate unos minutos a ti mismo y a la meditación. Y también si quieres en ese momento en el que vamos a dormir, que ya la mente consciente baja la guardia, imagínate tu vida ideal. Acostúmbrate a parar. Crea ese hábito. Crea el hábito de parar la mente. Que seguramente ahí nos venga ese derroche de creatividad. Y podemos tener la vida que en verdad deseamos. Bueno amigos, y con esto me despido de ustedes hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y os haya entretenido el vídeo de hoy. Eso me doy por satisfecha si os ha gustado, porque eso señala que os estoy dejando mi vuelo. Y espero que me dejéis la vuestra suscribiéndose a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, cuidaos y, como siempre os digo, pasito a pasito haremos ese camino donde vamos a dejar